Existe en Georgia una cueva, híjoles, que está impresionante. Y es que es conocida como la cueva más profunda de todo el mundo. De hecho, tiene una profundidad, anótenle, una profundidad de 2,212 metros. Para los que no pueden ahí dimensionar o no alcanzamos a dimensionar, quiero platicarte que la Torre Eiffel mide 300 metros. Ahora imagínate 7 torres Eiffel que den una profundidad impresionante en una cueva llamada Berezovkina, que se encuentra allá en Georgia. Es una cosa impresionante, y esta cueva de hecho fue descubierta en el año 1968 por algunos arqueólogos rusos, y lo curioso de esta cueva es que no es una cueva solamente de manera vertical, sino que parece un laberinto de pozos verticales, hay caídas libres mortales, hay pasajes, híjoles, claustrofóbicos que yo creo que a no muchos de nosotros nos encantaría estar en ese lugar. De hecho, te cuento que muchas personas han muerto tratando de hacer diferentes expediciones, viajes y de hacer documentales en aquel lugar. Y sabes, también hay una entrada vertical y de hecho cuando yo veía estos videos me quedaba tan sorprendido porque había algunas personas que cargaban unas rocas súper pesadas y las lanzaban. ¿Y sabes cuánto tiempo tardaban en llegar a lo profundo? Híjole, yo empecé a contar 1, 2, 3, desde que lanzaron la piedra, más de 15 segundos en que pudiera escucharse el ¡paz! De que había llegado a la parte más profunda esta piedra. Y entonces, en este lugar parece que hay un mundo donde la luz del sol nunca llega. Es impresionante, pero ¿saben? Yo sé que tal vez tú y yo nunca vayamos a estar en ese lugar, quizá solamente lo podamos mirar en las diferentes plataformas, en videos, a ese lugar donde el sol parece que nunca llega, pero sí quiero decirte que estoy convencido de que la mayoría de nosotros, si no es que todos, hemos atravesado etapas en nuestra vida donde parece que no hay absolutamente nada de luz. Etapas en donde nos sentimos frustrados, nos sentimos tristes, nos sentimos que carecemos de propósito, como que fallaron todos nuestros planes, como si todo se hubiera desmoronado. Y tal vez nunca estemos en esos 2,200 metros de profundidad, pero espiritualmente sí hemos llegado a tocar fondo. Relacionalmente también lo hemos llegado a hacer. Espiritualmente nos ha afectado de tal manera que llegamos a levantar los ojos al cielo y decirle: Señor, ¿estás ahí? ¿Te importa? ¿Te importo? Hay dolor, hay muchas preguntas, hay pocas respuestas. Y yo quisiera agregar una pregunta más ante esta situación que puede ser muy caótica. ¿A dónde vas cuando las cosas no salen como esperabas? ¿En dónde te refugias? ¿Qué es lo que haces? ¿Hacia dónde enfocas tu vida? Es una pregunta muy, muy profunda, porque yo estoy convencido que en todos nosotros han habido etapas llenas de turbulencia, han habido probablemente algunas relaciones complicadas. Un día parece que todo está bien y algo cambia en casa y ahora te encuentras con esa incertidumbre. Un día hay trabajo, hay estabilidad, otro día todo se desvanece, todo se derrumba. Un día probablemente parece que esa relación va marchando muy bien y toca a la puerta una infidelidad que llega a mover el tapete de lo que estaba ocurriendo, un diagnóstico que llega como ese invitado que nadie le dio ese pase de acceso, y termina nuestra vida en un punto donde nunca lo habías esperado, en un punto donde llegamos a sentirnos que somos insuficientes, en un lugar en donde parece que los sueños se han convertido en pesadillas. Y hago esta pregunta: ¿a dónde vas? ¿A dónde vamos todos nosotros cuando las cosas no salen como esperabas? Cuando los planes se frustran. ¿En quién o qué te estás refugiando? Porque siempre que hay una tormenta eléctrica buscamos un lugar seguro. Y sabes, yo creo que para muchos el lugar seguro puede ser alguna adicción. Para muchos el lugar seguro puede ser el alcohol, porque dicen: ay, de esa manera me relajo muchísimo. Pero
lo que le estamos haciendo a nuestro cuerpo de manera interna, pues déjame decirte que no es para relajarse mucho. O sencillamente que dices que, bueno, yo no puedo dejar el tabaco, no puedo dejar de fumar, pues porque eso también me relaja, ¿no? Y parecen ferrocarriles por ahí en todos lados. Hay quienes se refugian en los videojuegos y entonces compran y sale otro y otro y otro y cada vez más nuevos, más avanzados. Hay gente que se llega a refugiar en el trabajo y horas extra con tal de no llegar a la realidad de nuestras vidas. Gente que se refugia en el gimnasio, híjoles, en el ejercicio, en más y más y más y más. Ojo, no estoy diciendo que esté mal, no estoy hablando de un juicio de valores, estoy diciendo que todo lo que alimentas tarde o temprano termina creciendo. Todo lo que alimentamos, a lo que le dedicamos tiempo, recursos, esfuerzos, déjame decirlo de otra manera, todo lo que no dominas, tarde o temprano te domina a ti. Puede ser la ira, puede ser la tristeza. ¿Qué hablar acerca de la pornografía? Puede ser un hábito tóxico, esos hábitos bomba que tú piensas que no van a afectar, pero un día explotan y te quedas así como, ¿por qué ocurre esto? Y levantamos otra vez los ojos y volvemos a hacer la pregunta, Señor, ¿te importa o no? El asunto es que nosotros tenemos que actuar, tenemos que permitirle a Dios hacer su parte, y digo permitirle porque nosotros tenemos esa llave a nuestras decisiones y acciones, y por supuesto confiar en que los planes de Dios son perfectos. Y la pregunta no es, ¿los planes de Dios son buenos para mi vida? No, la pregunta es, ¿estamos viviendo para esos planes? Una pregunta más profunda todavía. A Dios le importan muchas cosas, pero ¿a ti y a mí nos importa lo que a Dios le importa? ¿Las prioridades de Dios son nuestras prioridades? ¿O hemos caído en el tal, ya mencionado en muchas ocasiones, en el gran sesgo de confirmación? Solo lo que yo aprendí, de la manera, de la forma, en el tiempo, no hay nada más que pueda llenarme que solo lo que yo aprendí en su tiempo. Y es un grave error. Y es que fíjate, hoy que vamos a hablar del capítulo número 2 de Entre la muerte y la resurrección, quiero que pongamos demasiada atención, que no nos perdamos de estos detalles, porque sabes, en ese camino está escrita nuestra vida. En ese camino se entrelazan nuestras decisiones y se entrelazan principios que si tú y yo decidimos, voluntad, decidimos seguir y tomar, créeme que encontraremos restauración, encontraremos la respuesta apropiada a la pregunta de ¿a dónde vas cuando las cosas no salen como esperabas? No un placebo, no solamente algo efímero, pasajero, algo que se desvanece, algo que realmente es esa cura, algo que arranca de raíz ese mal fruto y que nos va a permitir estar sintonizados con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que quizá hayamos estado en esa cueva tan profunda. De hecho, el relato que vamos a estar hablando el día de hoy narra principalmente gente, personas reales, historias reales de gente con dolor real que estuvieron viviendo un buen tiempo en esa cueva del estado de Georgia. En un lugar en donde hay tristeza, donde hay miedo, donde hay desilusión, donde hay incertidumbre, porque el día de la crucifixión, escucha esto, no hubo ningún seguidor de Jesús en ese momento. El día de la crucifixión, nadie estaba esperando, no es como que hubieran recordado lo que Jesús hubiera dicho en ese punto y hubieran dicho, bueno, no pasa nada, ya falta poco, ya en 2 minutos va a resucitar, que se cumplen los días. No había seguidores de Jesús en ese punto. ¿Qué sí había? Tristeza, miedo, desesperanza, híjoles, muchos temas de complicaciones internas. Y sabes, en esta temporada que hemos hablado de tanto acerca de la resurrección, la crucifixión, la Semana Santa, la Semana Mayor, como tú lo hayas escuchado, quisiera que vayamos a lo elemental, que vayamos al cimiento, porque mira, ha pasado una semana desde que así se estuvo manejando en todos los aspectos, ¿no? Hay mucha gente, súper bien, vacaciones, pero ¿realmente estamos reflexionando en el punto principal? ¿Estamos tomando las bases, apropiándonos de esas bases y viviendo de una manera diferente? ¿Estamos siendo mejores para Jesús?
y estamos siendo mejores en la vida? Es una pregunta que a todos nos corta la cabeza, ¿eh? Y en la cual tenemos que prestar muchísima atención. Y es que después de la crucifixión había un escándalo. De hecho, antes había un escándalo. Había un escándalo porque habían asesinado injustamente a un hombre en esa pequeña ciudad de Jerusalén. Había un escándalo en donde las personas se decían, bueno, ¿hacia dónde podemos caminar? Había miedo, había dudas, y parece que con ese asesinato también habían muerto todos sus sueños, sus expectativas, sus anhelos, y en ese instante, en ese mismo momento, el dolor ha llegado a instalarse. Parece que el dolor pagó depósito y pagó la renta de una manera indefinida, y aquí es donde nos podemos identificar. Cuando esas noticias llegaron a nuestra vida, cuando todo se puso, decía por ahí mi abuelita, pies para arriba, cuando todo cambió. Todos recordamos ese momento cuando el dolor se ha instalado en nuestros corazones. Y la semana pasada el pastor hablaba de esos azotes, de esa humillación, de cómo Jesús, siendo Dios, había jugado para perder, no jugado para ganar, y al final del día nos estaba dando una oportunidad donde parecía que todo había fracasado. Se estaba pintando apenas el cuadro de esa salvación. Y ¿sabes? Yo pensaba también en esta semana en el dolor de María, y pensaba en cómo las cosas hubieran sido en esa situación. Yo creo honestamente, familia, amigos, yo no creo que María hubiera levantado los ojos mirando a su hijo crucificado, muriendo desangrado, y hubiera pensado, es necesario, qué bueno que se está cumpliendo la profecía. Ella no veía al león de la tribu de Judá. Ella veía a su hijo, ella veía a ese pequeño que había crecido corriendo y cantando, jugando en las calles de Nazaret, y que eso lo había matado, el hecho de ser un buen chico. Ella había criado a alguien que realmente se preocupara por los otros. Ella tal vez recordaba a su hijo adolescente que venía cansado y lleno de sudor de la carpintería, y le ofrecía quizá algún vaso con agua. Ella lo veía a él. ¿Cómo crees que era su dolor? Porque a veces pasamos por alto estas cosas. ¿Cómo era el dolor de los amigos de Jesús, de sus seguidores, de los íntimos a él? ¿Cómo era su dolor? Era su maestro, y no solo su maestro, era su amigo. ¿Cómo se veía eso? ¿Cómo crees que se hubiera sentido? Para que entendamos una cosa, que Dios está en medio de cada una de esas épocas, y que Él no es indiferente ante esas condiciones tan cruciales en nuestra vida. Y yo reflexionaba en eso y pensaba que ellos probablemente estuvieron un buen tiempo viviendo y habitando en esa cueva más profunda, con dudas, con preguntas, con temor, con incertidumbre, como tú y como yo, cuando la vida se desmorona. Y es justamente ahí donde vamos a poner mucho énfasis en este punto que tiene que ver con un día. ¿Qué digo día? Unas horas después de la resurrección. Vamos para que Lucas, el médico, nos platique exactamente qué es lo que pasa después de unas horas después de la resurrección. Lucas 24, versículo número 13 al 16. Fíjate nada más, aquel mismo día, se refiere exactamente al día de la resurrección, pero ellos no lo sabían a ciencia cierta. Dos de ellos, o sea, dos discípulos, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Y yo en este punto, amigos, yo me imagino que estaban con un tema de, no puede ser, no lo puedo creer. ¿De verdad eso ocurrió? No sé si todavía se encuentran con las mejillas llenas de inflamación por el tema de las lágrimas, por la ansiedad que sufrieron, por aquel acto tan caótico que experimentaron. No sé, pero ahora se encuentran regresando a casa. Van ahora a este lugar llamado Emaús, van conversando, y sucedió que mientras hablaban y discutían, o sea, no era una conversación como de, tranquilamente, de esas que tenemos ahí en el parque, no, estaban discutiendo. ¿Pero por qué? Todo parecía tan real, todo parecía verdadero.
Jesús mismo, en ese instante, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no le reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Es como que van caminando directamente a Emaús en esos kilómetros y él se acerca como tratando de no interrumpir directamente porque ve ese dolor que ellos están cargando en su corazón. Van platicando, van discutiendo y se va agregando casi de manera imperceptible Jesús, pero ellos no lo reconocen. ¿Por qué? Porque tienen un velo de dolor, están sesgados por aquella condición la cual no han podido abandonar. ¿Y quién la hubiera podido abandonar? Se acaba de pasar hace 3 días, probablemente uno de los eventos más caóticos, un evento que parece sacado de una película de terror, una cosa totalmente desgarradora. Y en ese momento se va a acercar Jesús. Ellos no lo han reconocido porque Él así lo ha permitido. Y en ese momento va a decir, oigan, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Y así que ellos se detuvieron, pon atención, cabizbajos. Uno de ellos, llamado Cleofas, dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Yo no sé si este Cleofas era un tanto explosivo, como que le había incomodado aquella pregunta, porque probablemente hubiera sido más fácil decirle de lo que ocurrió hace unos días. No, él es, ¿de verdad? ¿En serio? O sea, nos está diciendo que no sabes de ese poderoso profeta en obras y en palabras delante de Dios y de todo el mundo, y que los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. ¿De verdad no sabes de él? Es una cosa que es imperceptible, o sea, no pueden entenderla, ¿no? Y continúa. Y aquí parece, escuche esto, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él, Jesús, quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto y no hay una luz después de este túnel, no hay un rayo de luz en medio de esta tarde llena de nubes, no hay tranquilidad después de esta tormenta. Y aquí tal vez podríamos agregarle un fuerte suspiro, de esos que salen de lo más profundo de nosotros, como cuando una cosa no sale como esperábamos, como eso que nos arrebató la tranquilidad. Podríamos estar diciendo en este punto, y se terminó el sueño. Y en este momento, fíjate nada más, en este momento parece que baja la voz Cleofas y voltea a ver un lado y otro y va a agregar algo más. También, escucha, como que baja la voz, ¿no? También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Y es que esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Entonces, como que hay una espinita, pero híjoles, cuando hay tantos golpes, muchas veces la gente ya ni siquiera se quiere dar la oportunidad de pensar que puede haber un camino mejor. O sea, ¿para qué pensar en eso? Si vimos a nuestro amigo, a nuestro maestro morir en aquel lugar, vimos a nuestra familia, porque lo consideraban de esa manera, caer bajo esas condiciones, bajo eso que no era obviamente nada deseado para nadie, y nos están diciendo que probablemente está vivo, pero parece que no hay manera, no hay razón, no hay forma de creer en eso. Y fíjate nada más, a mí me gustan mucho estas 2 primeras palabras que aparecen, porque creo que muchas veces me las he dicho yo de parte de Dios, que dice, qué torpes son ustedes. Y en otra versión dice, qué insensatos, o sea, qué faltos de sensatez, qué falta de sabiduría. Jesús les dice, qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Él ya lo había dicho, las cosas no se salieron del control de Dios. Aunque humanamente es algo que no podemos comprender, para Dios tiene todo el sentido del mundo. Cuando nosotros pensamos que no tiene razón el continuar, Dios dice, yo te estoy perfeccionando en el proceso. Yo quiero que tú seas más como yo, y para ser más como Dios necesitamos atravesar diferentes pruebas, porque sin problemas, amigos, no hay sabiduría.
Sin desgracias no hay crecimiento. Muéstrame una persona llena de cicatrices y te mostraré una persona que no se ha rendido y que ha seguido intentándolo una y otra y otra y otra vez. El gran problema es que después de tantas heridas hay gente que deja de tenderle la mano a Dios y comienza a buscar algún otro placebo, comienza a buscar alguna otra salida. Entonces, fíjate nada más, porque Jesús va a empezar a hablar ahora con ellos. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, o sea, desde el Pentateuco, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. O sea, empezó a hablar y a decirles todo lo que era respecto a Jesús y del Mesías sufriente que tenía que venir para ser él, esa ofrenda perfecta y expiar y vivir de una manera tan diferente y que la gente pudiera conectarse con Dios a través de él. Y comenzó a explicarles esto, cosa que al parecer ellos no habían entendido hasta este mismo instante. Y estaban, híjoles, como cuando no te quieres despegar de esa serie favorita que estás viendo en cualquier plataforma, están ellos así. No lo quieren dejar ir. Tan era así que ya ha caído la tarde, parece que se está oscureciéndose en ese mismo instante, y al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos le dijeron, no te vayas, quédate con nosotros, que está atardeciendo, pronto será de noche. Así que Jesús llegó a quedarse con ellos. Y aquí viene mi parte favorita de la historia, pon mucha atención. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. O sea, este huésped misterioso está orando utilizando los mismos términos, la misma reverencia, la misma entonación que habían oído ellos muchísimas otras ocasiones cuando lo hacía el Mesías. Y entonces se les abrieron los ojos a ellos y lo reconocieron, pero él desapareció. Y en ese instante, híjoles, yo estoy convencido que probablemente hicieron un grito. Es él, era él, un grito de alegría que está surgiendo de sus labios. ¡Qué historia tan maravillosa! ¡Qué historia tan asombrosa! Y fíjate nada más, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón? O sea, eso se escucha en los efectos especiales, ¿verdad? No ardía nuestro corazón mientras conversaban con nosotros, cuando Jesús conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras, la base, lo que él decía que iba a hacer y el porqué de la situación. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. O sea, poco se les hicieron los 11 kilómetros cuando aventuraron y llegaron hasta aquel lugar, y allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Te quiero decir que un corazón que arde es un corazón que ha sido impactado por la verdad de Dios. Si probablemente hoy tenemos un corazón frío, un corazón indiferente al dolor de las personas, un corazón que no le interesa ser de ayuda para nadie, un corazón que solamente vive para satisfacer sus propias necesidades, déjame decirte que tal vez ese corazón cada vez está enfriando más y más y más. Y no es el corazón de carne que Dios quería instalar. Y mira, yo siempre me he hecho esta pregunta: ¿por qué no solo se les apareció Jesús y les dijo, yo soy? Esto parece que fue algo que causó dolor, pero yo soy. No tienen que buscarme más. ¿Por qué no solamente se les apareció y les dijo eso en ese instante? ¿Por qué llegar hasta ese punto? ¿Por qué tener que citarles toda la historia, todos esos antecedentes? Y te voy a decir por qué. Esta semana lo platicaba con mi esposa y me decía, es que Dios muchas veces lleva las situaciones hasta el punto límite para que podamos depender de Él, para que después de esa prueba no pensemos en que fue por nuestras fuerzas, porque somos muy buenos, muy valientes, muy inteligentes. Dios lleva la situación al límite para que podamos decir, si no hubiera sido con Dios, no hubiera salido jamás. Qué valioso, ¿no?
Qué impresionante, en donde lo racional deja de tener sentido para Dios, tiene todo el plan perfecto, donde es una pieza aislada del rompecabezas, el rompecabezas de Dios se ve de una manera perfecta. Pero estamos tan acelerados, estamos tan preocupados por un futuro incierto, estamos tan cabizbajos por algo que pasó en nuestro pasado, que traemos ese mismo velo en los ojos que no nos permite ver a ese Jesús que nos ama, a ese Jesús que da muchas oportunidades. Entonces Dios está más interesado en la velocidad. Dios está más interesado en decirles, hey, soy yo, ya, fue la resurrección. Él está más interesado en que ellos tengan una fe madura. Él está interesado en que tú y yo, así como Cleofas y su amigo, tengamos una fe madura, una fe que crece, no una fe que se queda estática, una fe que busca reflejar su amor a las personas y que cuando la gente nos mire a nosotros pueda ver lo que Dios está haciendo en nuestros corazones y cómo eso se manifiesta con hábitos diferentes, con vidas diferentes, con acciones diferentes y que podamos ser realmente un referente de Él en el lugar donde nos está poniendo. ¿Sabes? Emaús representa aquella escapatoria. Emaús representa el lugar a donde vas cuando las cosas se salen de tu control y de mi control. Viajamos a Emaús en medio de muchas desgracias. Y ¿sabes? Emaús significa primavera templada. Queremos ir a esa primavera templada. Queremos llegar a tener esa tranquilidad. Quisiéramos que nunca hubiera esas tormentas eléctricas y que nunca vinieran las catástrofes. Pero ¿sabes? Las primaveras templadas, por supuesto que las hay en nuestra vida. Pero Dios no nos dice que vamos a vivir en esa primavera toda nuestra vida. Nosotros quisiéramos vivir en esa primavera templada, pero Dios dice, yo los estoy preparando, los estoy forjando en medio de tantas situaciones complicadas para que ustedes puedan tener una fe madura, una fe real, no una fe artificial, no una fe maquillada, no una fe prestada, una fe que crece en medio de la adversidad. Qué maravilloso, ¿no? Es una cosa que sí nos pone a pensar y que nos tiene que hacer tan reflexivos en este punto. Así que contestando la pregunta que está desde el inicio, ¿a dónde vas cuando las cosas no salen como esperabas? ¿En quién o en quién te refugias cuando las cosas se desmoronan? Cuando vives en aquella profundidad de esa cueva, ¿a dónde vas? Hoy quiero hacerte una propuesta y me encantaría que lo consideraras. Si tú hoy estás aquí por primera ocasión y si ya estás tú de continuo, ¿qué te parece si prestamos el extra en atención para entender al lugar en donde Dios quiere que nosotros estemos? Y es que esto se encuentra en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 9, y nos habla de un hombre llamado Mefiboset. Mefiboset a los 5 años de edad se le cae de brazos a una nodriza, a su nodriza, y el cual llega a tener una condición, una tragedia, lo cual le llega a afectar las extremidades, las piernas. Ahora es un hombre lisiado. En consecuencia, un hombre lisiado no puede trabajar de la mejor manera, no puede tener los recursos para llevar comida a su hogar, a su casa. Así que este hombre Mefiboset ahora se encuentra viviendo de la caridad de las personas, se encuentra viviendo de lo que alguien quisiera regalarle. Pero ¿sabes? Este Mefiboset es hijo de Jonatán. De hecho, Jonatán, déjame decirte que él también es nieto del rey Saúl. Y en aquel momento se encuentra el rey David al mando y se encuentra él al frente. Y años después el rey David se acordó de Jonatán y de su promesa de proteger a su familia. David preguntó en ese momento por los descendientes de Jonatán y descubrió que Mefiboset, hijo de Jonatán, aún seguía con vida y lo mandó llamar. Así que Mefiboset llegó con miedo, llegó con dudas, al grado que David le dice, el rey David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y él se encuentra totalmente con dudas. No entiende por qué él tiene años viviendo
de esa caridad de las personas. Toda su vida tal vez ha levantado otra vez los ojos al cielo y le ha preguntado: Dios, ¿y por qué yo tengo que vivir de esta manera? ¿Por qué este problema llegó a afectarme a mí? Lo entiendo, lo acepto, pero ¿por qué a mí? No sabemos a ciencia cierta si esto haya ocurrido de esa manera, pero lo que sí sabemos es de que se encuentra Mefiboset ahora en el lugar, frente a frente del rey David, diciéndole: ¿cómo es posible que tú te estés fijando en mí? ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Son las palabras que dice Mefiboset, porque el rey David le dice: te voy a devolver las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y no solamente él, también su descendencia. Mefiboset tenía una hija llamada Micaía. Y Micaía ahora ya no solamente estaba en aquellos lugares llenos de decadencia, estaba en la misma mesa del rey comiendo con él. Y Mefiboset moraba en Jerusalén y comía siempre en la mesa del rey David, y él estaba lisiado de ambos pies. A mí me encanta una canción que termina justamente con este relato, que habla de ese lisiado que llega a la mesa con temor, con dudas, y que dice que el rey lo acepta tal y como está, tal y cuáles son sus condiciones. Y termina la canción diciendo que el lisiado de la historia era yo. O sea, tú y yo somos ese lisiado. Así que, respondiendo a la pregunta, ¿a dónde ir cuando las cosas no salen como tú estabas esperando? Te quiero decir que la invitación es que vayas a la mesa del rey, a la mesa de ese rey que es maravilloso, que te ama, y que él sabe que cuando tú caminas bajo su propósito encontrarás dirección e identidad. Que camines a la mesa de ese rey que tiene para ti algo planeado, que tiene un propósito perfecto, y que ese rey no va a estar con el dedo buscando juzgarte por lo que hiciste o por lo que no has hecho, que va a estar como en los brazos de el papá del hijo pródigo, buscando amarte, abrazarte y diciendo: manden matar al becerro más gordo, porque mi hijo que estaba muerto ha regresado. Porque tú y yo somos valiosos para Dios, porque Él quiere que tengamos una conexión con Él. Porque no importa qué caminos hayamos tomado en el pasado, hoy es la oportunidad para escribir una historia diferente. Y como Mefiboset, regresar a ese lugar, caminar hacia ese palacio, sentarnos a la mesa y sentirnos amados y priorizados por alguien. Y ese alguien, ¿quién mejor que el creador del universo? Que el mismo que sostiene al universo es el que sostiene también nuestros corazones. Así que es tiempo de actuar, no solamente de considerar, es tiempo de actuar y de vivir. Me encantaría que termináramos este tiempo de fe, esperanza y amor orando y dándole gracias a Dios por esas oportunidades que en Él son nuevas cada mañana. Dándole gracias a Dios porque en medio de la tempestad, en medio de los problemas, Él se acerca a nosotros con la finalidad de ayudarnos a crecer. Limpia nuestras lágrimas, nos ama, nos abraza en el proceso y nos dice: yo no te he dejado solo, yo tengo un plan para ti. ¿Qué te parece si oramos? Señor, gracias porque sabemos que eres un Dios de segundas oportunidades. Gracias porque hoy podemos caminar en la seguridad de que en ti hay descanso. Ayúdanos a no caminar a un Emaús que pueda convertirse en algo pasajero, en una respuesta momentánea, sino que caminemos a tus brazos, que caminemos a esa mesa en donde tú tienes un lugar reservado para cada uno de nosotros. Ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a ver la vida como tú la ves y a ser un referente tuyo en este lugar en donde tú nos has puesto. Gracias, Señor, porque no hablamos solamente de reglas, hablamos de una relación, y esa relación es la que queremos que crezca en cada temporada contigo. Gracias por tu cuidado, gracias por tus promesas y gracias porque en ti encontramos nuestro lugar seguro. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.